Buenas tardes, hermano. Hoy día me encuentro sin la presencia de mi hermano Nelson Jara, pero luego se va a recuperar de su pasajera enfermedad, con el favor de Dios. Hoy día estamos a 21 de marzo del 2021. Son un cuarto para las 3 de la tarde. El tema que vamos a presentar hoy día se llama El Dragón, segunda parte. Pero para poder reenfocar esto, tendríamos que hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día 3 de marzo, la primera parte. Y ahí nos dimos cuenta que el dragón, en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando dice la escritura que la cola, verso 4, 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La tercera parte de las estrellas, nos dimos cuenta nosotros con ayuda de Éxodo 12:51, que ¿no es cierto?, estas estrellas son las que también aparecen acá en Daniel 8, versículos 9 al 11, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de la estrella echó por tierra y la asolló. O sea, lo mismo que Apocalipsis 12, versículo 4, el dragón está echando por tierra a los hijos de Israel. Esto sucedió, como ustedes bien saben, a través del historiador Josefo, la invasión que hizo Roma y destruyó la ciudad y el santuario, cumpliendo la escritura de Daniel, capítulo 8, ¿no es cierto?, cuando sale aquí y dice: y el ejército fuele entregado a causa de la prevaricación o el abuso que tenían, ¿no es cierto?, los sacerdotes sobre el continuo sacrificio en el santuario, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y le sucedió prósperamente. ¿Verdad? Entonces el capítulo 8, versículo 11 también dice: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso sucedió, lo reitero, con el general romano Tito, que destruyó en el año 70 la ciudad y el santuario. Murió 1 millón de personas que no creyeron en Jesús. Porque Jesús le dijo a sus discípulos que cuando viereis la ciudad cercada de ejército, huid a los montes, dice. Porque estos son días de venganza. Esa parte sale ahí en Lucas 19, si alguien lo quiere verificar. Entonces, tenemos el cumplimiento de la escritura en 12:4, lo reitero: su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó por tierra. Eso, ¿no es cierto? El dragón destruyó la estrella del cielo, los hijos de Israel, la tercera parte. Fue espantoso, pero Jesús se lo dijo.
se lo advirtió, en varios tonos. Incluso le dijo a las mujeres, no lloren por mí, cuando él llevaba su cruz, ¿no es cierto?, para ser crucificado. No lloren por mí, lloren por vuestros hijos, porque estos van a ser días de venganza. Entonces, el dragón del capítulo 12 de Apocalipsis es el mismo cuerno pequeño que aparece en Daniel 8, profetizado por el profeta Daniel, de los versículos 9 al 14. Resumiendo, el dragón que aparece en la escritura es el cuerno pequeño. Cuerno pequeño emerge de Grecia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que se quebró el cuerno del macho cabrío? Se quebró en 4, pero en medio de los cuernos había uno muy pequeño. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano recién estaba emergiendo. Y cuando pasa ahí una cantidad, pongámosle, de 200 años, se convierte, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano, donde también se manifestó el Señor Jesucristo, el Verbo se hizo carne. Y le crucificaron. Daniel estaba diciendo ahí que este, ¿no es cierto?, cuerno pequeño se iba a levantar también contra el príncipe de la fortaleza, el cual es Jesús. Y ellos pensaron que lo habían destruido, pero Dios lo sacó de los muertos. Para gloria mía, para gloria suya, hermano, y para gloria de todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús a la redondez de la tierra. Bendito sea Dios. Ese fue el resumen referente a la primera parte que tuvimos ese día, ¿no es cierto?, el 3 de marzo. Ahora, hoy día, vamos a reeditar lo que Daniel en el capítulo 7 había dicho también referente a estas 4 bestias. Si leemos en Daniel 7, cuando Daniel tiene una visión, si leemos el versículo 4 al 8, se explican las 4 bestias. La primera dice, de las bestias, era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta, o sea, se puso engrifada, ¿cierto?, sobre los pies a manera de hombre, paradito, y fuele dado corazón de hombre. Después, verso 5, y he aquí una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, que tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así, levántate, traga carne mucha. Versículo 6, después de esto miraba yo, y he aquí otra semejante a un tigre, y que tenía 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dado potestad. Esta bestia quiere decir, ¿no es cierto?, las 4 cabezas, los 4 cuernos. ¿Se acuerdan ustedes que se quebran y sale el dueño, el cuerno pequeño? Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que habían sido antes de ella, y que tenía 10 cuernos. En tanto yo estaba contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, ahí aparece, ¿no es cierto?, delante del cual fueron arrancados 3 de los primeros. He aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Hablaba grandeza. Cuando se manifieste o se manifestare, ¿no es cierto?, el Imperio Romano, y aparecernos, ¿verdad?, este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, que es Roma,
tiene dos intervenciones manifiestas. Primero, en tiempo de Cristo, desde el emperador Tiberio hasta Domiciano, es lo que aparecen los 7 reyes que habla Juan en Apocalipsis. Y menciona después un octavo, pero ese octavo rey va a emerger para el final de los tiempos. O sea, este imperio, que se va a fragmentar con el tiempo, después en el final de los tiempos aparece el octavo, y ese es el anticristo, que lo vamos a hablar en otra oportunidad. Pero ahora nos interesa, ¿verdad?, es ver que el Daniel 8, versículo 9, es lo mismo de Apocalipsis 12, versículo 4. El dragón es un imperio militar que invade la tierra deseable y destruye la tercera parte de la estrella. Después, este dragón también va a combatir contra la iglesia. Y muy especialmente, ¿no es cierto?, en la persona del octavo rey. Estos conceptos van a hacerse más manifiestos una vez que hagamos una tercera parte de esto, se va a ver con mayor claridad. El dragón se manifestó entonces en el Imperio Romano, pero el Imperio Romano desapareció. Hoy día está Europa, está dividida. Está Alemania, Francia, Inglaterra, España. Pero cuando aparezca ese octavo va a reunificar a esta bestia, la cual se va a manifestar con potencia. Eso lo dice en Apocalipsis 13. ¿Ustedes me acompañan? Apocalipsis 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esto lo voy a repetir, esta última parte. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El mismo cuerno pequeño que actuó en Israel y destruyó a 1.000.000 de israelitas, que es el Imperio Romano en toda su potencia, se va a reeditar en el fin de los tiempos cuando la bestia salga del abismo. Cuando emerja de nuevo de entre medio de la gente, ¿no es cierto?, y se vuelva a reeditar el Imperio Romano. Ese anticristo es el que el Señor Jesús va a destruir con el resplandor y con el aliento de su boca. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Justamente, esta bestia que operó en tiempos de Cristo y que después, al cabo de los años, se fragmentó en lo que es la Europa moderna, esa es la herida de muerte. Se fragmentó esa bestia y hoy día no tiene poder porque no se ponen de acuerdo. Los ingleses contra los españoles contra los franceses, nunca se ponen de acuerdo. A pesar que hay una Unión Europea, no se ponen de acuerdo. O sea, la bestia está como maniatada, digámoslo así. Está herida de muerte, pero cuando se manifieste el octavo, cuando aparezca, ¿no es cierto?, esta bestia que sube del abismo o del mar, entonces ahí va a recuperar nuevamente toda su potencia. Dice
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La bestia es el mismo dragón. La bestia es la nueva edición del dragón, o del cuerno pequeño, si usted quiere verlo así. Es la nueva edición, pero trae el mismo espíritu que tenían antes. Y solamente el que se adapte a la bestia, ese va a conservar la vida. El que se oponga, él sencillamente lo va a eliminar. Y dentro de los que lo elimina está el pueblo de los santos. ¿Por qué motivo? Porque esta bestia va a querer que la adore todo el mundo. Va a quitar todo lo que se adora. Vamos a leer un poquito y de ahí vamos a ir a 2 de Tesalonicenses para ratificar esto. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Por qué habla blasfemia este hombre? Porque se cree Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos sobre el rey de Tiro y el rey de Babilonia? Que querían colocar el trono allá en el paraíso. Bueno, este también. Como le va a resultar todo, y va a tener el concurso del falso profeta, que hace las señales, bueno, el apoyo lo va a tener en toda la gente. ¿Y cómo va a tener el apoyo de toda la gente? Él se va a ensorbecer. ¿Verdad? Se va a hacer y decir: ¿quién contra mí? Y cuando vea que no quieren adorarlo los santos del Altísimo, entonces él los va a matar. Y aquí lo dice. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, los santos que estén cuando aparezca el anticristo van a tener solamente una opción: perder la vida, como dijo el Señor Jesús. El que procure salvar su vida la perderá. Mas el que, ¿no es cierto?, pierde la vida por mi causa, la ganará para vida eterna. También dice que a esta bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron. Fíjense usted, a ese extremo. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Esto está presentado verdaderamente como una parábola, porque la bestia en sí no existe, sino que es un hombre que va a tener un tremendo poderío. Ahora bien, vimos que en Daniel 8 se manifestó el cuerno pequeño, Roma. Atacó y dominó la tierra deseable y se engrandeció contra el príncipe de la fortaleza, el cual fue Cristo. Como estaba en carne, lo pudieron eliminar, ¿verdad? O sea, nadie puede eliminar a Cristo, pero como estaba manifestado en carne, lo eliminaron. Pero solamente por 3 días. Porque Dios le sacó de los muertos. En Daniel 9, la profecía nuevamente habla de este cuerno pequeño. Daniel 9, si lo leemos del 22 al 27, es la explicación del capítulo 8. O sea, si usted entiende bien, hermano, el capítulo 8, aquí el 9 se lo vuelve a ratificar y le dice lo siguiente: y me hizo entender y habló conmigo y dijo Daniel:
Y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración del capítulo 8. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, y porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Porque dice Daniel que estuvo varios días enfermo y no podía entenderla. Y aquí viene la explicación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación. ¿Se acuerda cuando leíamos a Ezequiel, no es cierto?, de que en el santuario está lleno de serpientes y adorando a Tamuz y a otros dioses y haciendo cosas medias raras dentro del santuario? Pues bien, en el tiempo de Daniel le quedaban 70 semanas, o sea, bíblicamente hablando, son 490 años. Por eso que Daniel no vio el cumplimiento. Si Daniel vivía acá en tiempos de Babilonia y al principio de los medo-persas. Pero cuando pasen, ¿no es cierto?, las 70 semanas, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Están determinadas sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión del capítulo 8 y la profecía y ungir al santo de los santos, el Señor Jesús. Este versículo 24 de Daniel 9 es preciosísimo, porque significa que lo que le sucedió al Señor Jesús cuando se manifestó en carne, Dios lo ungió para siempre. Usted, hermano, que está viendo el video, si cree en el Señor Jesús, si cree que Él tiene la potencia de levantar a los muertos, como Él a sí mismo fue sacado de los muertos, usted es bienaventurado. ¿Y qué estamos procurando nosotros con el tiempo? Entender el libro de Apocalipsis. Porque dice ahí, bienaventurado el que lee y aguarda las palabras que aquí vienen, porque el tiempo está cerca. Usted sabe que 2000 años para Dios son 2 días. El tiempo está cerca. Sigo con la lectura de Daniel 9. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta la cruz, ¿no es cierto?, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. ¿Qué es lo que están edificando? Lo que destruyó Babilonia. Lo que está restaurando acá en 70 semanas lo va a volver a destruir Tito en el cuarto imperio. Entonces alguien dirá, Dios se quedó sin templo. Usted, por hermano, usted que tiene fe, es el templo del Dios Altísimo. Por eso que muchas veces con el hermano Nelson hemos dicho que no profanemos el templo, porque Él mora en nosotros. Nosotros ahora somos el templo. Si alguno se limpiara en las contaminaciones de este siglo, será un vaso útil para el Señor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y no por sí. O sea, no lo tomaron de improviso. Fue planificado en Dios. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Hasta
Hasta el día de hoy el santuario no lo puede edificar Israel. Israel se ha convertido en una nación políglota, está lleno de gente de todas partes. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Usted sabe cómo? Con la cruz de Cristo. Y después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. O sea, Jerusalén han pasado 2000 años y ha sido asolada por los otomanos, por los musulmanes, por los griegos, por los persas, por los romanos. Y esto hasta una entera consumación, y se derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado. La ira. La ira de Dios hoy día es manifiesta. Israel no creyó al Mesías. Y ellos siguen cabeceándose contra el muro. En el capítulo 17 de Apocalipsis, y reitero, hermano, que vamos a tener que tener una tercera parte para profundizar en estas cosas, porque el tema se hace complejo. En el capítulo 17 aparece una mujer que tenía una bestia, versículo 3, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombre de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón. El dragón hoy día no puede operar porque tiene encima una mujer. Y la mujer, claro, es como una cabalgadura, ¿no es cierto? Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Esta mujer pensó que ella era la iglesia, pero resulta que está llena de suciedad. El que tenga oídos para oír, oiga. Y en su nombre, y en su frente, un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Esta es la madre. Esta le enseña a las hijas. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Investigue usted la historia, quién hizo esto. Y cuando la vi, quedé maravillado y de grande admiración. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí, atención, hermano, mucha atención. La bestia que has visto fue y no es. Fue aquí en el tiempo del Imperio Romano y después se desintegró en la Europa actual. Toda la cuenca del Mediterráneo dominaba Roma. Todo eso se fragmentó y quedaron naciones ahí. Por eso que dice, la bestia que has visto fue y no es. Juan está escribiendo este libro del Apocalipsis el año 100. O sea, este imperio va a desintegrarse, pero después se va a rearmar de nuevo. Fue y no es, y ha de subir del abismo. Cuando suba del abismo se convierte en el octavo, que es el anticristo. Me tomé la libertad de hacer un pequeño alto para poder instalar este mapa donde el Imperio Romano dominó toda la cuenca del Mediterráneo. Toda esta parte que está acá, ¿no es cierto?, es el mar Mediterráneo, y ellos dominaron
desde el norte del África, por aquí está Egipto, dominaron Israel. Bueno, Israel es mucho más chico, pero yo lo puse para que sea notorio, lo dibujé más grande. Dominaron toda la Grecia, dominaron todo este sector y después Italia. ¿Ya? Y ahí está Sicilia. Después de mucho tiempo de que este imperio romano se expandió, se hizo insostenible en forma logística sostener una frontera tan amplia, miles de kilómetros de largo. Mientras más grande un imperio, más fácil de quebrarlo es, porque no se puede administrar algo tan grande que se va a hacer quebradizo. ¿Cómo se dividió este imperio romano? Que en la escritura dice en Apocalipsis 13, lo leo, y vi 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra, de la bestia. ¿Qué significa? Fue herida de muerte por el siguiente fenómeno social. Los vándalos, que vienen del Asia, vienen arrancando de los hunos. Entonces, cuando llegaron aquí al Imperio Romano, quisieron ingresar a las tierras y al dominio del Imperio Romano, y estos no le admitieron. Entonces se llegó a un acuerdo que los vándalos iban a servir de portero. Se asentaron aquí, 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 ahí, aquí, aquí, etc. Los vándalos se asentaron ahí como porteros para contener a los hunos que venían, ¿no es cierto?, persiguiendo a los vándalos. Pero con el tiempo, estos asentamientos que estaban aquí, ¿no es cierto?, de los vándalos, se empezaron a hacer fuertes ellos mismos. Y comenzaron a dividirse el territorio. Se lo dividieron el territorio, ¿no es cierto?, y aparecieron las naciones que hoy día se conforman como la Europa. Y según el Señor Jesucristo, dice, ¿no es cierto?, que un reino dividido contra sí mismo cae, justamente. El Imperio Romano fue tal la contradicción de fuerzas políticas en su interior. Se enemistó Francia con Austria, Austria con España, España contra Inglaterra. Estoy hablando en manera muy general. Comenzaron las guerras, no lo olvidemos que estuvo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hitler estuvo a punto de unificar, ¿no es cierto?, el Imperio Romano. Mussolini saludaba de esta forma, igual que los Césares, porque ellos querían unificar de nuevo el Imperio Romano. Entonces, la Escritura, en el capítulo 13, dice que esta herida de muerte, que fue la fragmentación del imperio, esta herida de muerte fue curada. ¿De qué forma? Con el aparecimiento del octavo rey. El octavo rey es más hábil que Hitler y va a volver a unificar este imperio, la cuarta bestia, que simplemente la Escritura lo presenta como la bestia. Esta bestia entonces sale del abismo de los tiempos y se reedita. Aparece con mayor potencia incluso, por un motivo muy sencillo. Porque esta bestia que imperaba en tiempos de Cristo es menor en potencia que la que va a suceder cuando emerja la bestia.
¿Por qué? Porque tenemos una mayor tecnología, tenemos una mejor logística, tenemos adelanto, tenemos armas mucho más potentes, ¿ya? Y tenemos una evolución psíquica mucho más desarrollada. Entonces, el octavo va a tomar el mismo espíritu que tenía la bestia en tiempo de Cristo. Nosotros demostramos en el video anterior que el dragón era el mismo cuerno pequeño, el que botó las estrellas acá en Israel y destruyó la ciudad y el santuario. Y Dios dejó como señal la destrucción del templo hasta el día de hoy. Ahora bien, voy a pasar al segundo esquema. Que tengo aquí abajo. La primera bestia, ¿no es cierto?, en tiempo de Cristo, constó de 7 reyes. 7 reyes. Y ahí vamos a ir al capítulo 17 de Apocalipsis para que entendamos esto. ¿Cierto? Hay una bestia con 7 cabezas y hay una mujer sentada sobre la bestia. Versículo 3 del capítulo 17 dice que la bestia bermeja tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y más adelante el mismo capítulo explica que esas 7 cabezas son 7 reyes. Los 7 reyes son para el tiempo en que Cristo estaba en carne y hasta que el momento que Juan recibe el Apocalipsis. Los 7 reyes son los siguientes. Tiberio, que gobernó del año 14 al 37. O sea, en el periodo de Tiberio se manifestó Cristo en su doctrina y murió en tiempo de Tiberio. Después, la segunda cabeza es Calígula, gobernó del 37 al 41. La tercera cabeza es Claudio, del 41 al 54. La cuarta cabeza es Nerón, del 54 al 68. La quinta cabeza es Vespasiano, del 69 al 79. La sexta cabeza es Domiciano, del 80 al 96. Y el que dura breve tiempo es Nerva, solamente en el año 97. Aquí ya prácticamente a la colita de esto, Juan recibe la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿verdad? Y es por eso que él ve 7 cabezas. El Imperio Romano tuvo mucho más césares, muchas más cabezas, hacia acá y hacia adelante en el tiempo. Pero para Juan, el imperio, ¿no es cierto? El imperio este que se dividió, como lo vimos acá en el dibujo anterior, esta bestia se fue al abismo. Se fue al abismo, quedó en la gente, quedó diluido. Como el imperio está fragmentado y tiene colisiones dentro de ellos mismos, esa bestia tiene muy poco poder, entonces está en el abismo y de ahí va a tener que emerger, como decía, ¿no es cierto?, en el capítulo 13, y me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar o del abismo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza de ella nombre de blasfemia. 7 cabezas, o sea,
es la misma bestia que está emergiendo acá. Pero yo reitero el concepto. Este anticristo va a emerger en un momento mucho más propicio. Porque las armas que estaban acá eran la espada y la lanza. Ni comparado con todo el armamento y la logística militar que va a tener el anticristo y se va a adueñar de toda la tierra. Como dice la misma escritura, en el capítulo 13, y lo adoraron al dragón, en el verso 4, que había dado a la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le fue dado potencia a orar 42 meses. ¿Por qué habla blasfemia? Porque se llenó de soberbia, así como el rey de Tiro. Imagínense, si el rey de Tiro en ese entonces se llenó de soberbia, ¿cuánto más el anticristo, cuando ahora el globo entero terráqueo va a adorar a la bestia? Y todo el que no quiera alinearse, ¿no es verdad?, alinearse con la bestia, va a ser eliminado. Hay reyes que son impíos, incrédulos, que van a ser eliminados por el anticristo, porque no se van a someter a él. Y el pueblo de los santos va a ser eliminado por este anticristo. Ahí va a ser la prueba de fuego que va a tener la iglesia. Pero el Señor Jesús dice, bienaventurado el que soporta esto. Ahora bien, retomemos el capítulo 17 para que volvamos a lo que estábamos hablando sobre la mujer. Entre tanto que se manifiesta el anticristo, tiene un problema adicional esta bestia que está en el abismo. Lo está dominando una mujer ramera que tiene un cáliz en su mano, 17:4 estoy leyendo, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. ¿Cierto? Y esta es la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. O sea, tiene hijas que le siguieron los pasos. Bien sabemos que la iglesia está en apostasía, como tenemos ese otro tema que lo tenemos también pendiente. Pero esta mujer llegó al extremo, ¿no es cierto?, de tener mártires de Jesús, como dice el verso 6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Entonces, cuando el anticristo se sacuda la mujer que tiene en sus lomos, con la ayuda de 10 reyes que vienen del oriente, por eso que la copa que se desata que se derrama sobre el río Éufrates, es para dejar libre el camino de los reyes que vienen a ayudar al anticristo. Y cuando ayudan al anticristo, entonces en un consejo le dan toda la potencia a la bestia. Esto lo dice en el capítulo 17 siempre, versículo 12 adelante, y dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Porque podía ser cualquiera de los 10 reyes, el mandamás, pero hicieron un consejo y se dieron cuenta que le convenía darle el poder al anticristo porque era más astuto. Ellos, la bestia y los cuernos, verso 14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esto es en el Armagedón. El Armagedón.
Y ahí Cristo matará, dice, al impío con el aliento de sus labios y con el resplandor de su venida. Va a ser un tiempo de angustia, dice Daniel 12. Terriblemente angustia. Porque este anticristo va a impedir que se adore a cualquier dios. Y a los cristianos no les va a aguantar. Van a ser tiempos duros. Pero la Escritura dice que es bienaventurado el que pase por ese y salga prosperado. Con esto, hermano, yo cierro el tema del dragón. El dragón que operó ahí en Apocalipsis 12 fue el que destruyó la ciudad del santuario y echó por tierra las estrellas del cielo, que son los israelitas, y el ejército del cielo, que son los ejércitos de Dios. Entre paréntesis, los ejércitos de Dios, cuando los sacó de la tierra de Egipto, fue para que entraran a pelear en la tierra de Canaán. Entonces Dios le dijo a Josué que él le iba a dar la victoria sobre los cananeos. Y como Josué no tenía duda al respecto, él invadió con los ejércitos. Y Dios le dio la victoria a Israel sobre los cananeos. Pero como Israel siempre estaba entregado a otros dioses, hubieron varias batallas que ellos las perdieron. Y finalmente, en la tierra de Israel quedaron muchos cananeos. ¿Qué pasó ahí? Cuando estudiamos los demonios, ¿se acuerdan? Jesurún engordó, dio coces, engordó y ofreció a los diablos, a los demonios, ofreció a sus hijos. Le fueron del tropiezo. Entonces, los ejércitos que sacó Dios del poderío egipcio, los llevó de batalla en batalla y tomaron la tierra de Israel. Pero como Israel también fracasó y en tiempo de Cristo no pasó la prueba, entonces Dios esparció a Israel por todas las naciones y ahora le va a entregar el reino de la tierra al anticristo, fundamentalmente para probar a su iglesia. Ya, hermano, aprovecho en estas últimas palabras de volver a saludar a mi hermano Nelson Jara, que Dios lo restituya pronto, porque se le echa de menos aquí en la conducción de estos videos. Que Dios les bendiga.